Ghigelli, Mashaji Kayate Purli, che si ugigire uscigaike, purti d'una venagelli, rini scandali ora rasse, ci angaverunina luna, Runarina vagana sheuna Ti mashaji kayafe purli Soy osando, vengo a decirte que hace mucho sufro por ti. De mi mente nunca te alejas, porque te amo con frenesí. Al dormir yo te sueño siempre, ay, qué castigo es para mí. Sollozando tu amor te pido, porque hace mucho sufro por ti. Dane ti spicido luna Ti ciuagie beguna purli Runariu yuvala jidua Rate de gendara nashi Pake ginnu gastinganna Shanga yuvari de nanna Rutina de gibiali Purti d'una venagelli De tus besos dame el calor, a calmar mi cruel sinsabor, pues llorando muy de dolor yo me muero por tu amor. Esta vida es nada sin ti, qué castigo pobre de mí, que sufro desde que te vi, porque te amo con frenesí. Dane ti spicido luna Ti ciuagie beguna purli Runariu yuvala jidua Rate de gendara nashi Pake ginnu gastinganna Shanga yuvari de nanna Rutina de gibiali Purti d'una venagelli De tus besos dame el calor, pa' calmar mi cruel sinsabor, pues llorando muy de dolor yo me muero por tu amor. Esta vida es nada sin ti, qué castigo pobre de mí, que sufro desde que te vi, porque te amo con frenesí.
¿Qué tal, amigos? Ya regresamos y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Pau, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cuentas de nuevo, Pau? Bueno, pues esta semana fue lo de el aniversario de uno de los escritores argentinos más emblemáticos, perdón, de Argentina. Borges. Jorge Luis. Borges. Ajá, Jorge Luis Borges. De hecho, es uno de los escritores que más me gustan. Desde que leí el cuento de la Led, Ujú. ajá, que fue dedicado a su primera esposa, me parece. Bueno, es un cuento que se lo recomiendo. Bueno, toda la literatura de Borges tiene un humor un poco sarcástico, pero sí vale la pena leerlo. Muy irónico, ¿no? Es muy irónico. Y era toda una enciclopedia. Jorge Sí, Luis era Borges. muy culto. De hecho, tradujo uno de los libros que más me gustan de Virginia Woolf, Orlando. Orlando. Sí, lo tradujo. Y era gran fanático de Oscar Wilde, Ujú. otro recomendado. Y también, bueno, hoy es el Día de la Música. Y estábamos escuchando hace rato la canción Sollozando. Ujú. No la pudimos poner con yo no diría que es una promesa de la música zapoteca, ya es toda una realidad con Tlaloc Guerrero. Esperemos que más adelante la podamos escuchar en la voz de Tlaloc Guerrero por la limpidez que tiene en esta música, en esta lengua que es el Dipchazá, o la música de los zapotecos. Vale muchísimo la pena que la escuchemos. Sí, bueno, es la primera vez que escucho a Tlaloc Guerrero. Y sí, tiene un buen ritmo. De hecho, no solamente el ritmo, el zapoteco, la lengua zapoteca tiene un ritmo muy, muy especial, como el náhuatl, que se ha comparado el náhuatl, el zapoteco, el maya, etcétera, con lenguas extranjeras como el francés, por ejemplo. Es que es muy profundo. Y en el caso de otro tipo de lenguas como el mixteco, ñudabi o tuunzabi, se equiparan mucho con las lenguas particularmente alemanas. No sé eso. Bueno, pero son de las cosas que se van aprendiendo. Sí, y de hecho, bueno, los poemas que se hacen en náhuatl y demás, bueno, la traducción obviamente, sí tienen un significado muy profundo, como que, de hecho, los poemas náhuatl son muy reconocidos. ¿Como cuál? Leí el De del Nezahualcóyotl, pues, seguramente. ensoncle de Pájaro de 400 voces. Y Tonaltzin se llama, también era Ujú. un escritor. Que hizo, tiene como más de 400 poemas en su ajuar. Pero sí, de hecho, he leído eso nada más. Me faltan varios. Y saben ustedes, o sabes tú, Pau, que el primer poema de tipo erótico en lengua náhuatl se hizo aquí en Puebla, en el siglo XIV, en donde no había todavía esta clasificación de la literatura, ni por géneros, ni mucho menos. Sí. Y lo hizo un señor de la provincia de Coauchinango, y estaba dedicado a las alegradoras. ¿Quiénes eran las alegradoras? Pues obviamente las prostitutas, Ujú. que ya había desde aquel entonces. Ujú. Y es el primer poema de tipo erótico que se escribe en todo Mesoamérica, Vaya. para que veas No, cómo sí. se aprende. Sí. ¿Y cuál ha sido la canción mexicana más traducida a nivel mundial? No sé. Una canción que hizo emblemática, obviamente, es de Consuelito Velázquez, Bésame, Bésame mucho, que ha sido traducida a más de 40 idiomas en todo el mundo. Sí, lo he escuchado con Ray Conniff. Es la como versión coral, no sé, más o menos. Ajá. Ajá. Y está hasta en chino. Sí. Y esperemos que en el siguiente corte la podemos escuchar en una de nuestras lenguas originarias, como es el ñañú, también, que se habla obviamente en una franja del estado de Puebla, y particularmente en el Valle de Mezquital,
allá en Hidalgo, pero también se habla en Tlaxcala, en Querétaro, se habla en 6 estados la lengua ñañú. Muy extendido. ¿Qué más nos cuentas, Pau? Bueno, estabas hablando sobre los residuos tóxicos industriales. Estaba hablando sobre estas que se llaman preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ajá. Y una de ellas, la del día de hoy, que inició a las 10 de la mañana en Morelos, tiene que ver con los residuos tóxicos, particularmente los residuos radioactivos que han entrado al país y que no han tenido un confinamiento adecuado y está causando graves problemas de salud en algunas comunidades como en Guadalcázar, en San Luis Potosí, en Morelos, en donde ya están registrando, hay un registro de niños que están haciendo con malformaciones genéticas, pero también hablaban hace 8 días, daban una cifra que a mí me pareció aterradora en esta comunidad de Morelos, en donde cerca del 80% de sus habitantes tienen insuficiencia renal crónica. Oh, qué feo. Sí, también estaba el río Lerma, que es uno de los más contaminados, sí. Incluso se ve la espuma ahí rosa, bueno, desagradable. Y sí, bueno, una pila nada más, ¿cuántas? Simple energía. Sí, ¿cuántos litros de agua puede contaminar solamente una pila? O las cenizas del cigarro, que son litros, más de 50 litros más, obviamente. Échanos la culpa a los fumadores. No. Bueno, algunos sí son conscientes y no las tiran así a... No, pero hay casos más graves. No sé si sepan que hace años el gobierno mexicano dejó entrar de contrabando material radioactivo de Estados Unidos. No, y no lo pusieron en confinamientos adecuados. Sí, los desechos radioactivos es muy difícil de... Es uranio. Sí. El enriquecimiento de uranio para las plantas procesadoras de uranio. Entonces están hablando de que han entrado toneladas de este material radioactivo, plutonio, uranio y demás, que es realmente grave. No estamos hablando solamente de desechos comunes y corrientes, ¿no? Sí, es ya algo muy serio. También el mercurio, que pues está en aparatos que a diario ocupamos, como los termómetros, pero lo que poca gente sabe es que es incluso tóxico al contacto. Y sí, bueno, llega a ocasionar insuficiencia, como tú dices, que es uno de los problemas más casuales si hablamos de radiación. ¿Cómo más casuales? Bueno, como que... O más comunes. Más comunes, ajá. Ocurren más a menudo en problemas de radioactividad, de toxicidad y demás. Yo no sabía, por ejemplo, que un anillo de 10 gramos de oro requieres también cianuro. ¿Cianuro? Para sacar el oro, sí. El proceso de lixivización. Y con lo que utilizas el cianuro puedes llegar a matar hasta 30,000 gentes. Sí. No es por un anillito de oro. Sí, es muy... O sea, ¿qué hay tóxico atrás de todo esto? El cianuro, el mercurio, el plutonio, el uranio. Sí. El plomo también el plomo. En las persianas, y el asbesto también en estos. Pero también en los carros. Ajá, en los carros. A mí me llamó la atención una nota que se perdió hace más o menos 15, 20 días. ¿Saben ustedes que la ciudad de Puebla es la 4ª ciudad con mayor grado de contaminación atmosférica a nivel nacional, por encima, muy por encima del Distrito Federal? Sí, he escuchado. Está Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla. Y la inversión térmica en Puebla, hablaba
estas gentes es de 85 días al año, que está muy por encima de lo que ha sucedido en el Distrito Federal. Sucede esto en el Distrito Federal y bueno, todo el mundo se para los pelos, pero a mí me llamó la atención que esta noticia aquí en Puebla pues pasara desapercibida. Sí, ¿Y bueno. dónde están los ecologistas? Bueno, estabas hablando de las ciudades, de los estados más contaminados y mucha gente... No es solamente estados, ciudades. Bueno, ciudades. La ciudad de Puebla. Ujú. Hablaban de ciudades. Hablaban de Guadalajara, Ujú. de Monterrey, de Tijuana, y de la ciudad de Puebla, Ujú. y en sexto, séptimo lugar estaba el Distrito Federal. Y es que muchos pensaban que el primero era el Distrito Federal. Distrito Federal. Sí, pero no, vaya sorpresa. Y dónde, yo me pregunto, ¿dónde está gente como Verónica Mastretta, que a veces se desgarra las vestiduras cuando se habla de ecología? Ujú. ¿Dónde, y también me pregunto, dónde están los monitoreos atmosféricos en la ciudad de Puebla? Sí, No hay. No hay conciencia. En Teciutlán, no hay monitoreos. En la ciudad de Teciutlán Ujú. tampoco hay monitoreo atmosférico. Y ahí son con la planta, hay una minera. Todos los días ves el cielo y parte de los árboles blanco. ¿Y dónde están las autoridades? Porque se le echa mucho la culpa al cigarro, pero ¿y qué pasa con los automóviles? Ujú, también es una El fuente plomo, de esto, lo que tú el dices. plomo. Sí, el dióxido de carbono, que también en los braseros, también en lugares poco ventilados, llega a ser muy mortal, ¿no? Pero ahí sí ya es, bueno, Ujú. comunidades muy pequeñas. Sí, ¿no? bueno, ajá. Bueno, a falta de calefacción, así Sí. como la conocemos, pues utilizan eso. Y pues al no tener el conocimiento, pues ellos lo hacen y tiene muchas consecuencias. Pero aquí estás en la cuarta, quinta ciudad más importante del país. Ujú. ¿Y dónde está nuevamente Eduardo Rivera? Ujú. Y bueno, qué bueno que nos va a acompañar en el otro segmento un regidor que ya está aquí y le vamos a preguntar eso, bueno, ¿qué está pasando con el grado de contaminación en la ciudad de Puebla, ¿no? Que Sí. valdría mucho la pena. Y fíjate, Pau, que igualmente un 23 de junio, pero del 37 de 1937, don Lázaro Cárdenas del Río, el general, decreta la nacionalización de los ferrocarriles por utilidad pública. Y tiempo después, como todo mundo sabe, Ernesto Zedillo los vende al mejor postor y además, saliendo de presidente de la República, se vuelve funcionario de la empresa, de esta empresa a la que el gobierno mexicano le vende los ferrocarriles, ¿no? Vale. Que son de las... Uno ya no entiende Ujú. qué ha estado o qué pasa con los políticos Sí. mexicanos, ¿no? Ya es lo que a ellos nada más les conviene. Y cuánta corrupción Sí. existe. Cuánta corrupción y cuánta impunidad. La corrupción está ligadísima a la impunidad. Alguien puede ser corrupto y si no se le castiga es como darle el beneficio de la duda para seguir haciéndolo, ¿no? Así es, mi Pau, ¿qué más? También esta semana, me parece que fue el miércoles, fue también el aniversario de Máximo Gorki, un escritor ruso. Ujú. Su libro más reconocido fue La Madre. La Madre. Sí. En La Madre todos los leímos. creo. Sí, es que es lectura obligatoria. Bueno, no obligatoria, no. Era Ajá. prácticamente, la gente que andábamos hace tiempo en la militancia política era Ujú. obligatorio leer a Sí. Máximo Gorki, ¿no? Y sí, de hecho lo leí. Es un libro que habla sobre la revolución, sobre El que- sacrificio y del la censura que militante. había en el caso de la educación. En ese tiempo, allá había censura a la educación. Oye, y gente joven como tú, tus amigos, han leído No. a Gorki. No,
La verdad es que... ¿Han leído a Borges? Pues... ¿Han leído el Aleph? ¿Han El leído Aleph. la poesía de Borges? Hay amigos que tengo que sí, no leen así, ¿Cómo se cuántos? profundizan. 2. Me Dilo incluyo. fuerte. Son 2 amigos nada más que se han interesado más en otros escritores, como bueno, los clásicos, Hemingway, Borges, Edgar Allan Poe, no sé. Y son muy pocos. A lo mejor es porque ya hay más libros en donde hablan de cosas no tan complicadas. No Y sé. Esa es una literatura complicada. Como la de La de- Borges y demás. No complicada, pero a lo mejor es un poco más seria. Sí, digamos, sí es un poquito más complicado y que necesita cierto bagaje Análisis. educativo Sí. y cultural, obviamente, pero Ujú. es un entrenamiento hasta para el cerebro, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, leer te hace escribir mejor, a tener más de qué hablar. No sé, tiene muchos beneficios la lectura. Yo estoy de acuerdo contigo. Ujú. Ahí la pregunta es, tus amigos, que has de conocer un resto de chavitos, Ujú. más o menos de tu edad, ¿qué madre están leyendo? Me Ay, pregunto. no sé, ni siquiera creo que ¿Qué leen. escuchan? ¿Qué escuchan? Por ejemplo, esto Sí. que acabas de decir, ¿cómo que no leen? No leen ni en defensa propia, ¿no? Bueno, leen revistas y cosas así. ¿Cómo No, cuáles? pues no sé, algo que La que se te venga a la memoria ahorita, 2, 3 revistas. de moda, no sé, no sé bueno, el nombre, como cuál. Pues, ¿Tú? ¿Se llama así la revista? ¿Tú? ¿Eres? O algo así. Sí, es gravísimo lo que está pasando. Solamente hay un dato con esto, nos vamos a un pequeño Ujú. corte. El dato es muy simple. En 10 años en nuestro país, y ahí están los registros de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, hace un registro del 2006 al 2012, perdón, no son ni 10 años, en donde se demuestra que en nuestro país, en vez de que la lectura se acreciente, vamos retrocediendo a pasos agigantados, y eso es realmente muy Muy grave. grave. Sí, muy triste. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Estamos en el vuelo del colibrí, voces de la diversidad. Si quieres algo de pregunta. Hay una senda ghigelli, masagi caiate por lì, che si ugigire uscigaike, purti d'una venageli, rini e scandali ora rasse, ci anga verunina luna, per una rina vaga nasce una di masagi caiate por lì. Sollozando vengo a decirte que hace mucho sufro por ti. De mi mente nunca te alejas, porque te amo con frenesí. Al dormir yo te sueño siempre, ay, qué castigo es para mí. Sollozando tu amor te pido, porque hace mucho sufro por ti.
Zanetis pisido luna, dicho ayer de guna purli, runario yubala jidwa, rate de gendara nashi, pakeginu gastingana, shanga yubari de nana. Rutina de Gibiali, Purtiduna Benacieli. De tus besos dame el calor, a calmar mi cruel sinsabor, pues llorando muy de dolor yo me muero por tu amor. Esta vida es nada sin ti, qué castigo pobre de mí, que sufro desde que te vi, porque te amo con frenesí. Pues ya regresamos demasiado pronto. Les decíamos que íbamos a hacer un pequeño corte. Y fíjense que también estamos ya frente a una fecha importante de una gente que debemos recuperarlo hoy, y no lo podemos recuperar en términos de la memoria, pues si no recurrimos también a su obra. Él fue un filósofo que impactó todo lo que tiene que ver con la filosofía política. Es ginebrino. Él hablaba del buen salvaje, o llegó a hablar del buen salvaje, y decía que el hombre ha nacido libre y por donde quiera se encuentra hoy sujeto con cadenas. Estoy hablando de Juan Jacobo Rousseau, este filósofo que nace un 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y no podríamos entender la modernidad política, la división de poderes, etcétera, la configuración que tenemos actualmente sin el impacto que tuvo el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau en lo que fue la Ilustración, en la época de la Revolución Francesa, que de alguna u otra manera también impacta en nuestro país. Hay que recordar que el cura Hidalgo fue una de las gentes más influenciadas también por lo que era la Ilustración, o fue de las gentes más influenciadas por la Ilustración francesa, por las ideas de Voltaire, Diderot, obviamente Rousseau, los enciclopedistas hablando de libros. Y ahí viene la enciclopedia, que bueno, ya nos dijo Pau que nadie lee. Muy poca gente. Ya no tiene caso que ni leer, ¿no? Y con esto le doy la bienvenida al regidor David Méndez, que viene a platicarnos, pero también viene a hacer en particular dos invitaciones que van a tener próximamente. David, muchas gracias. Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal, Pau? Pues agradeciendo primero la oportunidad, efectivamente, de venir a compartir con todo el auditorio del programa una iniciativa que hemos dado a conocer precisamente en esta semana, en el marco de todo este proceso político electoral que estamos viviendo en la entidad, relacionado a pues toda esta situación de exclusión que fundamentalmente de la que ha sido objeto la izquierda ahora en este proceso electoral. A pesar de que la izquierda en la elección federal del año pasado prácticamente ganó la entidad y arrasó en los principales centros urbanos del estado. ¿Ganó la entidad? Ganó la entidad y arrasó. De hecho, aquí en la capital del estado, Andrés Manuel López Obrador sacó prácticamente 290,000 votos
100,000 votos más que Peña Nieto y 75,000 más que Josefina, una cuestión inédita que nunca se había dado y que bueno, habla de toda esta búsqueda que la ciudadanía sigue haciendo de opciones que verdaderamente representen sus intereses y el compromiso de atender sus necesidades prioritarias, y que en ese sentido era de alguna manera predecible, pues que la derecha aquí en la entidad, con un proceso electoral que se avecinaba ya local a un año, pues iba a desarrollar toda una estrategia que en este caso se operó pues obviamente desde las cúpulas del poder del Estado, para tratar de marginar y dejar fuera de la contienda esta opción que pues tanta aceptación había ya mostrado por parte de las poblanas y poblanos. Y vimos toda una estrategia, por un lado, de cooptación de los principales liderazgos partidarios de los tres partidos fundamentalmente que han respaldado la izquierda. Vimos pues en muchos casos cómo los han subordinado a una u otra de las dos opciones que tiene la derecha, y nosotros considerábamos que era muy importante que la izquierda no quedara al margen de este proceso, que más allá de que el gobernador cuando sale de compras pues obviamente no escatima en el tema de los recursos y consiguió precisamente alinear a muchos, pero que era importante que toda esa gente que hoy no se siente representada por ninguna de estas opciones tuviera una forma de participación en el proceso electoral y no nada más ante esta circunstancia, el desánimo, la falta de interés, pues el 7 de julio se quede en sus casas. Por eso en el marco del Frente de Izquierdas y Organizaciones Democráticas y Progresistas de Puebla. ¿Quiénes conforman este frente? Este frente es un espacio amplio que se ha venido construyendo prácticamente desde el año pasado, finales del año pasado, con la participación de distintas organizaciones y actores también en lo individual, tanto sociales como políticos de izquierda. Actualmente ha venido, bueno, yo quiero decir que incluso en un principio, cuando surge toda esta iniciativa, originalmente incluso los propios partidos políticos y sus representaciones formales participaron en el frente, el Movimiento PRD. Ciudadano, el PT, no la dirigencia formal del PRD aquí, pero sí una de las expresiones importantes, incluso de la cual yo formo parte, Izquierda Democrática Nacional. Y después se vino, incluso en un inicio participó también la dirección formal de Morena, estuvo participando. Ya luego ellos de manera muy formal nos dieron a conocer pues, esta decisión que se tomó a nivel nacional de no involucrarse en esta ocasión en los procesos locales, y plantearon en ese sentido, pues ahorita de manera temporal, digamos su retiro del frente, pero bueno, hemos venido trabajando con ellos. Ha estado participando otra de las expresiones importantes del PRD, como bien lo decías, ADN también. Se han estado incorporando también ya recientemente otras organizaciones ciudadanas, como lo es el Movimiento Ciudadano Unido, MCU. Está también participando este partido también en gestación, OPT, e incluso también el Congreso Progresista de Puebla, junto con otros actores que se van sumando y participando, insisto, como un espacio de valoración de gente y de actores democráticos de izquierda, en su gran mayoría, y que pues tenemos una valoración compartida y común pues sobre este escenario que estamos viviendo. Y en esa lógica, como te decía, consideramos que era muy importante encontrar una vía mediante la cual pudiéramos contrarrestar esa estrategia de la derecha de dejarnos al margen, o de prácticamente imponerle a la ciudadanía en Puebla, de decir, pues en Puebla solo hay de una sopa, es derecha y tiene dos opciones, escojan cuál de las dos. Es por eso que se acordó desarrollar esta campaña del no, en una lógica que tiene que ver también mucho con lo que son las reivindicaciones históricas de la izquierda, que es que la gente participe, que la gente se organice, que la gente se manifieste, y que por lo tanto no se quede en su casa el 7 de julio, no se quede callado sin manifestarse,
y no se abstenga de participar. Esto no es nuevo, también no hay que decirlo, no es que estemos inventando nada, incluso ahora recientemente, fundamentalmente en distintos sectores y en los jóvenes han estado surgiendo otras iniciativas. Todos hoy ya conocemos, sobre todo en las redes sociales, pues el fenómeno, digamos, que se ha convertido el gato Morris, ¿no? En Jalapa, y bueno, ya sus réplicas que están teniendo en muchas otras entidades. Entonces, consideramos que, insisto, la izquierda no podía quedar al margen de este proceso, que teníamos que proponerle a la ciudadanía una vía de participación y sí, de que manifestara un voto de rechazo, porque es claro que, insisto, ante una estrategia en donde prácticamente solo deja una sola visión en la competencia, aunque esté representada por distintas opciones, pero es una sola visión, pues los ciudadanos tenemos todo el derecho de manifestar nuestra inconformidad. Y entonces estamos haciendo este llamado a que el 7 de julio las poblanas y poblanos salgan, vayan a votar, y en esta parte de las boletas, en donde por otro incluso tenemos candidato, una ¿no? imagen que se ve claramente, donde siempre queda un espacio efectivamente por otro candidato, la gente pueda ahí manifestar precisamente este rechazo mediante la palabra no. Consideramos que con esto, por un lado, va a quedar reflejado esta insatisfacción, esta inconformidad de las poblanas y poblanos de no sentirse representados por ninguno de los candidatos, fundamentalmente aquí en la capital, y que también en un momento dado, dependiendo el número precisamente de votos que en un momento dado puedan de alguna manera apoyar esta vía, pues incluso, como en otras ocasiones, si se llega a un porcentaje muy importante, en el caso de la ley electoral, 10%, ¿no? No sé. Se ha llegado aquí incluso hasta el 10%, pero la ley electoral incluso prevé que si el número de votos anulados llega al 20%, incluso formalmente se tiene que anular una elección. Entonces, es toda una iniciativa que la vamos a arrancar ya como campaña este próximo domingo 23 de junio a las 11 de la mañana en el Zócalo de nuestra ciudad. Implica desarrollar toda una campaña propagandística, a ver si nos pudieran poner la imagen ahí en el querido diseño, Sergio, que nos pudiera apoyar ahí. Tiene que ver ya con todo un diseño de imagen que prácticamente va haciendo un llamado precisamente, claro, a las ciudadanas y los ciudadanos a que se manifiesten por el no, porque además, más allá de que todo lo que hemos visto en esta campaña, de pues, las acusaciones de enriquecimiento desmesurado de uno u otro candidato, lo que en un momento dado de alguna manera ellos en su trayectoria pueden reflejar, aquí tenemos que también llegar a un punto que es qué representan a final de cuentas. Y lo que en ambos casos representan es la continuidad de un modelo neoliberal que se viene aplicando en nuestro país desde hace 30 años y que ha tenido como resultado un saqueo desmesurado precisamente de nuestro país, de sus recursos, y un empobrecimiento como nunca se había visto de la población. En esa lógica también no podemos dejar de ver toda esta estrategia política de que una vez acabando, pasando las elecciones, viene toda una andanada durísima por recrudecer este modelo neoliberal. Ya prácticamente Peña Nieto fue nuevamente al extranjero a ofrecer a nuestro país y todo su sector energético y fundamentalmente el petrolero. Y bueno, también está claro que en función de que lo que pretenden es trasladar utilidades producto de nuestros recursos a estos privados extranjeros, y eso va a generar un desequilibrio en las finanzas de nuestro país, pues ahora también resulta que lo quieren subsanar aplicándole el IVA a los alimentos y medicinas y que el costo lo acabe pagando la población. Creo que eso no lo podemos permitir, y por eso es que también este mismo llamado está hecho en ese sentido, a que si la gente no está de acuerdo en la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, o no está de acuerdo con la privatización de Petróleos Mexicanos, o incluso una cuestión también muy grave que se ha venido dando aquí en la entidad, de la cual pues tú eres un conocedor
especialista en estos temas, estos proyectos de la muerte que se están pretendiendo aplicar precisamente en la Sierra Norte de nuestro país. En todo el estado. De nuestro país, de nuestro estado, efectivamente, pues que la gente salga y lo manifieste. En ese sentido, y es ese el contexto de esta campaña del no, y es por eso el llamado y la invitación a las poblanas y los poblanos a que se sumen a ella, a que si nos pueden acompañar en el Zócalo este próximo domingo a las 11 de la mañana, pues puedan estar ahí. Vamos obviamente a desarrollar pues todo un volanteo, toda una serie de propaganda que en su momento implicará ir a colonias, ir a cruceros, y que se difunda, que la gente sepa que no tiene de una sola sopa, sino que realmente existen opciones distintas a las neoliberales que en un momento dado pueden respaldar. Muy bien, David. Hay una cuestión que me llama mucho. ¿Cómo generar esto en los 217 municipios? Porque estamos hablando, bueno, se concentran mucho las actividades en el municipio de Puebla, que es fundamental, pero ¿cómo llevarlo también a los otros municipios? Ese es un asunto muy importante, estratégico. Yo creo que aquí por eso también hemos estado buscando el acercamiento pues con distintos actores sociales y organizaciones que obviamente no todas tienen digamos su centro de actividad aquí en la capital, sino que tienen esta relación con los distintos municipios. ¿Han sumado algunas organizaciones del estado? Sí, incluso te quiero comentar que a la siguiente semana, el 30 de junio, estamos programando llevar a cabo en el mismo marco del Frente toda una iniciativa que hemos denominado una tribuna social, en donde vamos a invitar, ya estamos en ese trabajo, a distintas organizaciones y liderazgos del interior del estado. Te puedo hablar, por ejemplo, de los maestros democráticos, que también tienen una presencia muy amplia en el estado. Se va a invitar también de manera formal a estas organizaciones que han estado dando la lucha en la Sierra Norte, el Sur y distintas otras organizaciones que participen, ¿no? Se les puede dejar. Exactamente, ¿no? Esta es una convocatoria muy amplia, sí implica un esfuerzo grande, pero creo que en la medida que la mayor cantidad de poblanas y poblanos conozcan esta otra opción de cómo ejercer un derecho y manifestar al mismo tiempo una inconformidad, creo que va a tener un mucho mayor respaldo, ¿no? Ahora, ahí hay un problema también técnico, político. ¿Quién te va a contar esos votos? Si no hay representantes de ustedes en las casillas, en las juntas distritales, mucho menos en la Junta Estatal Electoral. Claro, digo... ¿Cómo monitorear? Tienes toda la razón, digo, a final de cuentas todo lo que es la estructura, digamos, formal de el proceso electoral, pues obviamente no contempla más que en calidad de observadores y con muchas restricciones, pues la posibilidad de realmente, digamos, tener una contraloría social, digamos, del mismo proceso electoral, pero lo que también nos queda claro es que en la medida que va a estar la disputa entre los actores, a final de cuentas, en la lógica de la contabilización de los votos válidos, en la lógica de la contabilización de los propios votos, digamos, que quedan anulados, forzosamente va a quedar un registro, aunque no lo manejen de manera ellos explícita, pero nos vamos a poder dar de manera muy puntual cuenta en cada casilla, pues a final de cuentas cuántos votos nulos hubo, cuántos se contabilizaron, y en esa lógica tendremos muy claramente. Y va a ganar Morris. Seguramente, mucho, ¿no? Incluso en Jalapa, bueno, pues es todo un fenómeno, ¿no? Pero yo insisto, son las vías que hoy la ciudadanía tiene que buscar como formas de manifestar realmente una inconformidad ante pues todo un aparato que no entiende que verdaderamente tiene que democratizarse la vida pública de nuestras entidades. En el caso de Puebla es muy lamentable, creo que estamos viendo todos prácticamente todas las características de lo que es la implementación de una elección de Estado, en donde pues todas las partes, el árbitro, el juez,
pues prácticamente tienen un favorito y todo lo alinean en ese sentido. Tú eres miembro de un cabildo. Sí. Mi pregunta sería, bueno, ¿y Eduardo Rivera es un demócrata? No, mira, yo lo que te diría es que efectivamente nosotros estamos participando actualmente en el Ayuntamiento de Puebla. Creo que este cabildo en particular que se ha conformado, que por lo menos en términos ahí de antecedentes históricos es el más plural que haya existido en la historia de nuestro ayuntamiento, en la vida política moderna, digámoslo así, porque están representados prácticamente todos los partidos políticos que participan en nuestra entidad. Hoy sí tienen una representación. Yo lo que te diría es, sí ha habido, por la misma circunstancia, por las mismas condiciones, una apertura mucho más amplia, sin tampoco perder de vista que estamos hablando pues de que la cabeza y su principal equipo de gobierno pues tienen una visión muy clara de derecha, integrantes del Partido Acción Nacional, De algunos miembros del Yunque. muchos de ellos prácticamente desde la propia cabeza, denominados como del Yunque. Y bueno, yo creo que es en una cuestión también más de incluso cuantitativa, de requerir para muchas de sus políticas pues tener la necesidad de contar con el apoyo en el cabildo, que pues también en contraparte se tiene que abrir un poquito más al juego, y eso es lo que sí nos ha permitido, sin perder nuestra identidad y nuestras posiciones de izquierda, pues creo que jugar un papel importante y sobre todo poder ir en los hechos pues tratando de ser congruentes con lo que siempre hemos planteado, con que en la medida que tengamos una oportunidad de tener un espacio de servicio, pues verdaderamente en esa lógica volvernos verdaderamente promotores de la participación ciudadana, siendo ese puente de gestión también en muchos casos de las necesidades más básicas que tiene la ciudadanía aquí en el municipio, con las entidades responsables de solucionarlos. Y bueno, entender que simple y sencillamente esto es una cuestión totalmente transitoria. Por eso no estuvimos nosotros ahora de acuerdo en que se repitiera el tema de la coalición y de la unión de izquierdas y derechas, sobre todo pues por la experiencia que hoy estamos teniendo, ¿no? Lo que hemos visto es que prácticamente, a pesar de que en la entidad se comprometió un proyecto supuestamente plural y que iba a venir a democratizar, se firmaron muchos acuerdos, muchos compromisos en donde la izquierda aportó sobre todo la visión social, que no, además no eran inventada ni utópica, sino que tenemos antecedentes de su aplicación sobre todo en la capital del país, en el Distrito Federal, con programas totalmente probados de beneficio a los sectores sociales más importantes y que más lo necesitan. Pues no duró mucho tiempo en donde prácticamente el gobernador se deshizo de esos acuerdos, y hoy lo que vemos lamentablemente pues es una vez más un gobierno autoritario que, en lugar de atender verdaderamente al campo, a las necesidades prioritarias de la gente, a los sectores más vulnerables y más marginados, pues de pronto nos vemos con ocurrencias como Ruedas de la Fortuna o como esas grandes obras faraónicas que a nadie le transforman la vida. Y lo que viene, este museo del barroco realmente es una bofetada a las necesidades de mucha gente que vive prácticamente en la miseria, ¿no? Más de 2,000 millones de pesos se habla que va a implicar, ¿no? 1,800 iniciales, pero aparte hay que ver el costo de traslado de cada una de las exposiciones. O sea, te va a subir el costo impresionantemente. Claro. Y cuando tienes aquí, que lo ha dicho Coneval, aquí solamente en el municipio de Puebla, más de 750,000 gentes en la pobreza. De hecho, es el municipio del país con el mayor número de pobres, ¿no? Entonces, es en esa lógica que obviamente no podíamos nosotros aceptar de alguna u otra manera dar un aval, e insisto, a un gobierno pues que no cumplió sus compromisos, que no está respondiendo a las necesidades de la gente y que pues responde más bien a una visión neoliberal
que se viene aplicando en nuestro país, que, como te decía, tiene toda la intención, además de recrudecerse de manera importante ahora, y sobre todo ya anunciada prácticamente por el propio Enrique Peña Nieto, ahora precisamente en el extranjero, de pues ya pasando julio, poder presentar su iniciativa de reforma energética. Y es por eso que también en ese mismo marco consideramos que es fundamental que la ciudadanía esté informada de qué es lo que puede implicar el que México pierda su sector energético, ese sector que a final de cuentas hoy por hoy le sigue aportando el 40% al presupuesto nacional, y lo que implicaría el que privados, las grandes transnacionales, una vez más se vuelvan a sentar en nuestro país, se estén llevando prácticamente gran parte de esas utilidades que se generan la a partir renta de petrolera, la famosa denominada renta petrolera, y pues el desequilibrio que puede causar precisamente en México, ¿no? Y es por eso que también estamos invitando a la ciudadanía a que este próximo jueves 27 de junio a las 4:30 de la tarde nos pueda acompañar al Salón Barroco de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde se va a llevar a cabo la presentación del libro Estrategia Urgente en Defensa de la Nación, una política energética para que México sea potencia económica en el siglo XXI. Es un libro realmente muy importante en este momento, coordinado por el hoy senador Manuel Bartlett Díaz, pero en el cual participan especialistas, conocedores muy reconocidos precisamente en este tema, ámbito energético. Del ámbito energético, efectivamente. Entonces, la invitación es a que este próximo jueves en el Barroco, a las 4:30 de la tarde, nos puedan acompañar y sobre todo podamos conocer que más allá de la privatización existen muchísimas otras opciones y alternativas mediante las cuales nuestro país pudiera convertir con este sector verdaderamente una palanca del desarrollo nacional, de nuevamente una industrialización, de generación de fuentes de trabajo, en fin, todo un detonador realmente de nuestra economía, si se viera con un enfoque obviamente nacionalista y priorizando obviamente el interés de nuestra patria, ¿no? Pero lamentablemente hoy no tenemos gobernantes que tengan obviamente esa intención, y hay que prepararse. La correlación de fuerzas también no es favorable hacia la izquierda. Yo creo que tú lo mencionaste muy bien. Tenemos una izquierda sumisa, una izquierda no solamente sumisa, sino hoy subordinada plenamente a los designios de Moreno Valle, ¿no? Y lo podemos ver en todos lados. No existe la izquierda en términos electorales. Algunos compañeros, efectivamente, unos más, otros menos, que también es muy rescatable decirlo. Por ejemplo, el candidato del PT en Zacapuastla, Puebla, que públicamente ya se manifestó en contra de los proyectos de muerte, igualmente el compañero de Sautla, pero son dos... Tenemos contadas excepciones, sí, ¿no? Pero no es una política general, ¿no? La gran mayoría... Bueno, acaba de haber una reunión en Zacapuastla, no hace mucho, con las empresas, y oh sorpresa, no solamente llega gente de varias partes, es con las empresas que quieren instalar las hidroeléctricas en Xochitlán, y llega también gente del PRD, de la dirigencia. Esto pasó hace unos días, ni siquiera estamos hablando de la que fue en octubre del año pasado, tiene menos de 8 días. Sí, digo, es una situación realmente lamentable. Creo que efectivamente después de que, independientemente que no se consiguió el objetivo por una vez más un fraude electoral el año pasado, creo que sí estamos viviendo en general, más allá de una crisis política en nuestro país, en particular de la izquierda, económica, ¿no? Y social. Hay que ver lo que sucedió ayer en el ámbito económico. La devaluación del peso, es una devaluación del peso. Si no lo entendemos así, creo que no estamos hilando sobre cuestiones ilusorias. Hay algo que mencionaste y sí me gustaría mencionarlo en función
de cómo se han ido dando las cosas. En octubre del año pasado, en Zapotitlán, bueno, estuvo obviamente tu mamá, ahí se dijo que no se le diera un solo voto a ningún candidato, a ningún partido, etcétera, que no se manifestara públicamente e hiciera el compromiso de combatir a los proyectos de muerte. Esto se ha hecho desde nuestro muy restringido ámbito, pues una campaña en donde hemos podido de que no se dé ningún voto. En algunos casos los compañeros de Tillatlali utilizan ya otra metodología, están sentando a los candidatos, hay un decálogo, se están comprometiendo algunos a firmarlos, otros no. Pero lo interesante acá es que esta iniciativa ha trascendido y los compañeros guaves y cots o zapotecos del istmo de Tehuantepec que están dando una lucha contra el parque eólico, desde hace 2 meses asumieron también esa postura, ni un voto, porque hay que recordar que son elecciones en 14 estados de la República, y asumen también esta propuesta, y ellos también están llamando a que en la parte de la boleta en donde dice votar por otros candidatos, poner expresamente no a los proyectos de muerte. Lo mismo está sucediendo por el lado de Veracruz, en esta franja de Tlapacoya, Nazalan, Jalatzingo, que somos vecinos por el lado poblano. Pero todavía son esfuerzos muy incipientes y hay algo que realmente a mí me aterra, es cómo darle la vuelta, cómo brincar y cómo lograr que estar presente en los medios de comunicación. Ahí creo que es dificilísimo, ¿no? Tienen un control de los medios de comunicación impresionante. Claro. Sí, digo, realmente... Desde la prensa escrita y obviamente la radio y la televisión es impresionante. Sí, impenetrables, ¿no? En muchos casos. Pero además hay consigna, y se lo dijimos, al comisionado nacional para los pueblos indígenas, a Martínez Veloz, ahora que nos sentamos en Tetela. Sabemos que la ex delegada de la CDI dio la orden directa para que nada de esto pasara en una radio pública, no es de ella, como Radio y Televisión de Puebla no es de Moreno Valle. Claro. Son radios públicas o televisiones públicas. Bueno, dio la orden desde hace un año de que nada de que tuviera que ver de la lucha en contra de los proyectos de muerte pasara en la XEZZ, La Voz de la Sierra Norte. Sí, digo, es evidente cómo hay todo un bloqueo precisamente, lamentablemente en gran medida los medios masivos de comunicación pues están en poder de la misma oligarquía que es la promotora en muchos casos de estos mismos proyectos. Forman parte del grupo en el poder. Y que en ese sentido pues es por estos medios alternativos, en muchos casos, por los que hoy los jóvenes, los distintos sectores de la sociedad pueden tener un acceso verdaderamente a una información mucho más veraz que la que hoy podemos encontrar si prendemos la tele. La movilización en Brasil se está dando a través de las redes sociales. Sí, ¿no? Que ha sido ya también un fenómeno mundial, ¿no? Ha sucedido en los países árabes precisamente a partir de las redes sociales. Hoy estamos viendo esta situación que se está dando en Brasil y bueno, insistimos, no deja de haber esta búsqueda de alternativas precisamente ante la imposición, en este caso a nivel global, pues de un modelo que está diseñado precisamente para saquear por un lado a la riqueza de las distintas naciones, de su riqueza natural, de su riqueza energética, ¿no? Y también en la lógica en subasta, empobrecer cada vez más a la población. Hay una empresaria, es de, si no me equivoco, de Austria. Ya lo dijo tranquilamente, ella es empresaria
minera, saca oro en África y en Oceanía. Dijo, es que nosotros en el mundo podemos reducir a la población de los 6,000 millones de habitantes que somos, podemos vivir tranquilamente con 2,000 millones, porque los demás 4,000 millones no consumen, pero además les estamos pagando medicinas, seguridad social, etcétera. Podemos hacer esto. Prescindir de ellos, ¿no? Y está ya Imagínate proponiendo qué visión, ¿no? Así, literalmente, castrar. La esterilización, ¿no? de los Esterilizar. pobres, ¿no? Sí, no, ya lo mencionó, hay que esterilizar a los pobres. Lo dijo con todas sus letras, ya sin este rollo de guardar las apariencias. Las formas. Y luego, como hace rato estábamos también viendo, por ejemplo, en 1937, Lázaro Cárdenas nacionaliza los ferrocarriles, como Zedillo, en la época de Zedillo, le regresa los ferrocarriles a las empresas privadas, luego lo ascienden y lo hacen hasta gerente de administración, etcétera. Ahora es el petróleo, pero es la minería, es el subsuelo, es todo, ya está en venta este país. Y por el otro lado, cómo hacerle entender a la gente, que es un dato que a mí me llama mucho la atención, pero que tampoco se pone sobre la mesa. Este año la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto de egresos el pago de 356,000 millones de pesos para intereses de la deuda externa y de la deuda interna. Pero no hay para educación, para salud, para cultura. Trabajo, para cultura, cultura ya ni se diga, ¿no? Pero para lo más elemental. Hay que ir a la sierra, hay que ir a las regiones y tú ves a la gente, o acá tú lo has visto en las colonias, en las juntas auxiliares, tienen desnutrición, hay gente que está desnutrida literalmente, cabrón. Cuando lo que te sobra también por el otro lado es alimentos. Claro. Y en esa lógica que tú planteas, luego vemos situaciones tan aberrantes y tan absurdas como, por ejemplo, la devolución de más de 3,000 millones de pesos a Televisa, ¿no? O la exención de pagos y la devolución de 350,000 millones de pesos a los grandes corporativos. Efectivamente, hay un cálculo en donde está sustentado de manera muy puntual cómo en nuestro país, entre evasión y elusión fiscal, cada año se pierden alrededor de 750,000 millones de pesos. Entre 500 y 700. Entonces es realmente un absurdo, porque quienes estamos realmente manteniendo a los grandes poderes económicos de este país, ya los políticos, ya los senadores, claro. Ya los diputados. Sí, oye, sainete que traen los diputados, los senadores del PAN, ¿no? Digo, realmente de pena ajena, pero además viendo ya cómo, ya lo del pleito y que ya perdieron todas las formas, bueno, eso no deja de ser un asunto anecdótico, pero ver cómo se reparten el presupuesto público y de pronto deciden entre ellos repartírselo entre los 38 senadores, es realmente muy grave, porque por otro lado efectivamente estamos viendo cómo la gente no se puede ni alimentar, ¿no? Y perdón que te quiero hacer una pregunta, Pablo. Bueno, lo pongo así. Todavía nos faltan 1,500 pesos para poder ir mañana al Tribunal Permanente de los Pueblos con los compañeros a exponer el caso Puebla. Y estos con la mano en la cintura son 430,000 pesos. A cada uno. A cada uno. Y acá vamos 6. Y todavía no alcanzamos a juntar y tenemos que irnos temprano mañana. Y también lo de la desnutrición, que las soluciones que con sabritas y todas esas cosas, o sea, también estilo Rosario. La famosa cruzada contra el hambre. Sí, ¿no? O sea, con sabritas, con las grandes empresas, con Marinela y eso. Y y el problema también está la obesidad, o sea, como que es una ironía. Sí, son cosas totalmente absurdas, como a final de cuentas, pues esta oligarquía económica y política
pues realmente no tiene, es evidente que no tiene el mayor interés ni compromiso de realmente atender los problemas del país. Ellos son los principales generadores precisamente de muchos de estos problemas, y lo único que buscan es la forma de cómo seguir sustrayendo los recursos. Pero es para su la propio lógica beneficio, del ¿no? capitalismo realmente existente en el que estamos. Y salvaje, ¿no? Que esa Sí. es la etapa, creo que recrudecida de este modelo económico Y capitalista, que esta lo vamos etapa a tener neoliberal, más, cada día que más. sobre todo se vuelve ya totalmente insostenible cuando ya vemos que incluso para nosotros. en aquellos países que se suponía Para que eran del nosotros. primer mundo y que tenían ciertas condiciones, por lo menos de estabilidad en una España, más. Portugal, Exacto. Grecia. Hoy vemos que ya ni siquiera a ellos precisamente No, este los modelo gringos. les alcanza, ¿no? En el mismo Gringolandia hay un proceso de subdesarrollo de muchas regiones y muchas ciudades. Ya no es el paradigma, es sueño americano, americano, famoso, ¿no? Vamos hacia abajo. Pero David, ya nos están haciendo señales nuevamente. No. Si nos quieres repetir las invitaciones. Agradecerles mucho esta oportunidad y reiterarles las invitaciones. Primero, a que este domingo, 23 de junio a las 11 de la mañana, Si lo puedes nos puedan mostrar acompañar al Zócalo de nuestra ciudad, a lo que es el arranque de la campaña del no, en la cual vamos a hacer un llamado a todas las poblanas y poblanos a que no se queden el 7 de julio en sus casas y a que no voten tampoco por candidatos que nada los representan, como son los candidatos de la derecha. Y también el próximo jueves 27 de junio a las 4:30 de la tarde, a que nos acompañen a la presentación precisamente del libro Estrategia Urgente en Defensa de la Nación, por parte del coordinador precisamente de este libro, el senador Manuel Bartlett. Antes de que te vayas, y hace rato estábamos platicando de esto, que nos llama mucho la atención. Hay un informe que fue dado hace más o menos 20 días, entre otras organizaciones, El Poder del Consumidor, sobre el monitoreo ambiental de las ciudades. Y resulta que la ciudad de Puebla somos la cuarta o quinta entidad, estamos inclusive por encima del Distrito Federal, y que no vemos que haya acciones sobre el monitoreo de la calidad del aire aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Ni existe tampoco en este monitoreo sobre el ruido y todo lo que tiene que ver con una ciudad sustentable. Claro, el tema ambiental es un tema que ha sido marginado, no se le ha dado la importancia que tiene, y que, como tú bien lo dices, es un tema fundamental para garantizar la sustentabilidad de nuestra ciudad hacia el mediano y largo plazo. Hay estudios que hablan de que si no vamos corrigiendo todos estos aspectos, en alrededor de 20 o 30 años pudiéramos estar en una zona semiárida aquí en Puebla, con nuestros recursos totalmente contaminados y en una situación realmente de, pues obviamente, insustentabilidad, vaya, sin ninguna viabilidad de seguir pensando en que desarrollo económico cuando ya no vamos a tener las condiciones elementales de vida. Hay un tema que también es clave. La Organización Mundial de la Salud recomienda, para el caso de los entes urbanos, que existan por lo menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante, y en el caso de la ciudad de Puebla, si bien andamos sumándole todo lo que podemos sumar, andamos sobre 3 metros cuadrados. Entonces creo que sí es un tema que tenemos que ya darle la prioridad que debe tener, porque si no, quiere decir que estamos siendo irresponsables contra las siguientes generaciones. Y no escuchamos voces sobre esta información. Bueno, ni a ningún regidor lo escuchamos decir algo. Claro. Estamos trabajando, sí, eso sí te lo quiero comentar, está por ya terminarse todo un trabajo muy importante desde el Instituto Municipal de Planeación, que es, por un lado, la actualización de la Carta Urbana y por el otro, el Plan de Gestión Ambiental, que creo que tienen esa lógica, pero hay mucho, mucho más por hacer. Pues te invitamos a un próximo programa para hablar sobre esto. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya se están enojando con nosotros.
Pues esto fue el vuelo del colibrí, voces de la diversidad. Antes, Pau, ¿qué quieres decir finalmente? ¿Algo que quieras comentar? Bueno, sobre la campaña, bueno, no, se me hizo muy como peculiar, bueno, parecida a la que tuvo Chile, sobre, No. ajá, de la campaña del no, que sí tuvo sus dificultades, pero tienes que llegar a la gente. La Ya. gente tiene que saber que tiene que elegir, o sea, tiene que tomar la decisión correcta. Claro. Porque, o sea, al fin y al cabo, pues eligen y ya después va a haber las consecuencias, pero van a seguir cayendo. Entonces tienen que conocer la gente. Claro. ¿Sí? Gracias, Pau. Pues esto fue el vuelo del colibrí, voces de la diversidad. Pásenselo ustedes muy, muy bien. Y les traeremos información, les vuelvo a repetir, el día de hoy a las 10 de la mañana dio inicio en Tlatenango, cerca de Cuernavaca, la primera audiencia sobre basura tóxica. El día de mañana tendremos la audiencia nacional sobre minería a cielo abierto y el día domingo se va a hacer justamente la dictaminación de toda la exposición sobre estas temáticas. Pásenla bien y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos.